Senador Cristóbal Arias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor Jaime Sánchez Serrey. Me da mucho gusto estar aquí contigo, es un honor. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho que hayas venido, senador. ¿Eres vicecoordinador de la bancada de Morena en el Senado? Sí, estamos ahí colaborando con el senador Monreal en la estructura del grupo parlamentario. Y aparte eres presidente de la comisión. Soy presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado, así es, doctor. Sí. Y bueno, obviamente estuviste involucrado de pe a pa en toda la negociación para la aprobación de la Guardia Nacional. Sí, que fue muy sorpresiva para todos. Inclusive me comentabas tú antes de empezar ahorita que para ti mismo fue muy sorpresiva. Para mí mismo y casi para muchos integrantes del Senado, porque realmente fue sorprendente haber logrado algo, pues, digamos decir, no exagero, histórico, de que se haya obtenido el consenso, la unanimidad en un asunto de reformas constitucionales, porque no es una ley secundaria, es una reforma constitucional en un tema tan delicado, tan controversial y que estuvo pues, empezando a polarizar a la opinión pública. Pues, hubo parlamento abierto, como tú sabes, la presencia de organizaciones civiles especializadas en la defensa de derechos humanos, declaraciones de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país. En fin, se estaba ya polarizando, y no es para menos, para un asunto. ¿Cómo se explica delicado. Entonces que hayan podido realmente limar todo esto? Bueno, obviamente fue un toma y daca, ¿no? Hubo sesión de las dos partes. Fue muy complejo y arduo, desde luego, el proceso de diálogo, de negociación, pero yo resalto, lo importante es el hecho de que todos los grupos parlamentarios tomaron conciencia de la importancia de esta iniciativa del presidente de la República, López Obrador, que envió al Congreso de la Unión sobre el problema número uno que nos afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos, que es el problema de la inseguridad y la terrible violencia criminal, y que había que abordarlo desde el punto de vista jurídico para buscar los nuevos mecanismos, el nuevo entramado institucional para que el gobierno enfrente el problema. Y hubo una buena disposición que yo valoro mucho de las representaciones de las bancadas, de sus coordinadores, de los demás partidos en el Senado. Yo creo que todos pusieron y pusimos de nuestra parte, la mayoritaria, que es Morena, y los demás partidos. Yo quiero hacer ese reconocimiento aquí contigo, Jaime, de que hubo ese diálogo, esa concertación, ese toma y daca, como tú lo has dicho. Fueron finalmente 127 votos a favor, uno solo faltó. Sí, de los 128 faltó uno solo. Por consenso. Hubo un consenso, hubo unanimidad, y es un precedente histórico. Sobre todo por lo polarizado que estaba ya. Por lo polarizado. El asunto, ¿no? Entonces yo creo que eso habla bien de una nueva política, una nueva práctica política y legislativa del Senado de la República. Ojalá y recobremos la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en general en el Poder Legislativo. Pues fue un paso adelante, sin duda alguna. Ahora, senador, respecto de la propuesta inicial que se mandó de parte de los diputados, pues hay una serie de cambios sustanciales, ¿no? Voy a mencionar algunos y a lo mejor tú puedes añadir otros y comenzar a desglosar los que yo voy a señalar. Está el asunto de el fuero militar, que estaba en la anterior iniciativa y que esto ya desaparece. Sí es. Está el asunto de la temporalidad que se da a las Fuerzas Armadas para estar en funciones de seguridad. Son 5 años. Está el asunto de que finalmente esta Guardia Nacional no va a depender de la Secretaría de Defensa, sino de la Secretaría de Seguridad Pública. Esos son 3 asuntos que me parecen muy relevantes. ¿Tú puedes abundar sobre ellos? Por supuesto, lo has tocado, digamos, en los puntos torales de la iniciativa y de lo que se rectificó y que dejó satisfechos a todas las bancadas, y una vez que se aprobó por unanimidad, al propio Ejecutivo Federal, que ya no dijo estoy insatisfecho, sino al contrario, estoy satisfecho, y hago el reconocimiento al Senado de la República. Efectivamente, una de las discusiones estaba sobre quién debería estar al mando, ¿no? Si un civil o la militar, si la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces quedó superado, queda adscrita la Guardia Nacional al mando, a la directriz, a las políticas que dicte en materia policial la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es importante. Lo otro era
pues el que cómo va a quedar indefinido la participación y presencia directa de nuestras Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública cuando la propia Constitución establece que la función de la seguridad pública es de carácter civil. Y entonces se puso la temporalidad para evitar justamente la violación al artículo 19 de la Constitución General de la República, que señala expresamente que la seguridad pública es facultad de la autoridad civil. Y se había venido también violando el artículo 129 de la Constitución, que señala que en tiempos de paz ningún militar o autoridad militar podrá desempeñar ninguna otra actividad que no esté relacionada directamente con su propia función y que deban estar en los cuarteles, en las comandancias, en los campamentos, etc. Entonces ahora se hizo, en la reforma se hace una excepción, pero con temporalidad. Transitorio. Transitorio, efectivamente. Entonces, esas son fundamentales. Ahora, ¿qué más falta, Jaime? El otro asunto que me parece muy relevante es que en la iniciativa que enviaron los diputados estaba el asunto de que los integrantes de la Guardia Nacional iban a quedar bajo el fuero militar y no bajo el fuero civil. Quedó superado también, y entonces ahora es cualquier tipo de delito que se pudiera cometer, anomalía, irregularidad, abuso, va a ser la autoridad civil a la que se van a tener que someter porque van a estar bajo el mando civil. Actos de carácter, de conducta indebida que tenga que ver con cuestiones de orden militar, bueno, pues lo verán ellos. Pero en realidad eso quedó también, ellos están adscritos a los tribunales, sí, a los tribunales civiles, efectivamente. Yo creo que eso también dejó satisfecho. Y lo otro, ¿qué nos falta? 3 nuevos ordenamientos secundarios para reglamentar estas reformas constitucionales. Ajá. La ley de la Guardia Nacional, donde habrá que detallar y especificar, de acuerdo a los lineamientos que ya aprobamos en las reformas constitucionales, su integración, su jerarquía, su funcionamiento, su estructura. Va a ser importante que pronto también, como lo marca la propia Constitución. ¿Esta ley corresponde a quién? ¿Al Senado? Al Senado y a la Cámara de Diputados. Ambos. Sí, ambos. Probablemente nosotros seamos la Cámara de origen. Ajá. Entonces hay que crear esa ley. La ley orgánica de la Guardia Nacional es importante para que ahí quede muy bien especificado y detallado el funcionamiento. Hay otra que es esencial también, que se desprende de la reforma constitucional, tiene que ver con la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, para que también se especifique y no se empiece a cometer abusos, atropellos, excesos, y de que luego... La graduación de la fuerza, ¿no? La graduación de la fuerza, ¿en qué momentos? Y recogiendo la experiencia en otros países para evitar que aquí podamos y se pueda incurrir en abusos, atropellos, violación a los derechos humanos, etcétera. Entonces tenemos también que aprobar esa ley secundaria. Y 3, la ley general sobre detenidos, es decir, tiene que haber un registro de todas las detenciones y la obligación de ponerlo de inmediato a un detenido ante la autoridad civil o judicial correspondiente, y no que haya detenciones y no se sabe a dónde lo llevaron, que a un cuartel. Al Ministerio Público, dices tú. Al Ministerio Público. Oye, senador, entonces, lo dejaste muy claro. ¿Cuáles son los objetivos de esta Guardia Nacional? No me refiero a los objetivos, perdón, bueno, obviamente es la seguridad. Quiero decir, los objetivos en términos de efectivos que se van a formar, que se van a reclutar, en cuánto tiempo, y cómo esta Guardia Nacional va a operar en la República. ¿Van a ser destacamentos por regiones, etcétera? ¿Cómo va a ser? Sí, efectivamente. Mira, nos han dicho los secretarios de Seguridad Pública que han asistido a reuniones con el Senado, con nosotros, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa Nacional. Ellos hablan de 260 coordinaciones regionales que seguramente en la estrategia que habrán de seguir cuando echen a andar la Guardia Nacional, ya desde ahorita tienen ubicados qué zonas, qué regiones del país hay en la mayor incidencia delictiva y donde se pretende la contención y enfrentar a todos estos grupos que están generando este disparo del alto índice de la criminalidad. Se espera que haya de entrada con la mayor aportación, que hay que ser realistas, porque esa es del ejército. Del ejército, esa es la realidad y debemos estar preparados. Y otro elemento importante es que estos elementos que vengan del ejército
van a tomar una licencia o...? Es importante eso que señalas. Ellos van a quedar separados sin perder su antigüedad, sus derechos, sus jerarquías, pero quedan separados por licencia para integrarse a un organismo de carácter civil. Eso no quita que son militares y preparados, a los que se les va a capacitar en materia de derecho penal, procesal penal, constitucional, de derechos humanos, pero la mayoría van a ser, incluso son los más preparados, policías militares de la naval y de lo que queda de la Policía Federal, que va a desaparecer para conformar una sola nueva policía. Ahora dime una cosa, ¿qué número de efectivos, qué número de efectivos se van a reclutar inmediatamente y paulatinamente hacia adelante? De entrada se estima que podrían haber como 50,000, por lo menos 50,000. Que provendrán del ejército. Que provienen en su mayoría del ejército, la Marina, Guardia. Se va a lanzar convocatorias para reclutar a jóvenes que se les está llamando, invitarlos, a los que yo espero que sea atractivo y decoroso los sueldos, las prestaciones, porque pues, es una tarea donde ponen en riesgo su integridad física y que yo creo que debe de dotarse de una serie de prestaciones y servicios para que participen. Se estima que en un año, en medio, 2 años, tendría que estar por lo menos 100,000 o hasta los 3 años, 100,000 elementos. Que yo en lo personal, lo digo aquí en tu programa, yo pienso que si es necesario que haya más elementos para una tarea tan esencial y fundamental, que es la esencia de todo Estado, y en este caso, pues si un Estado no garantiza la seguridad, es una especie de Estado o gobierno fallido, por lo menos. Los estándares internacionales hablan de hasta 300 elementos de policía por cada 100,000 habitantes. Entonces, si llegaran a ser, a lo mejor voy a parecer exagerado y tremendista. No, pero más vale que parezcas porque hasta el horno no tapa buenos. Entonces, si son 200,000 o llega a ser hasta 300,000 y es mucho el presupuesto que se le asigne para ahora, el próximo año, no importa. El objetivo fundamental, esencial, es restablecer, garantizar la integridad física de todos los mexicanos, su patrimonio, la paz y la tranquilidad pública y rescatar los espacios Ahora, públicos. Entonces, inicialmente el objetivo es una Guardia Nacional de 100,000 efectivos. Así es. En el corto plazo, sí. Uno, 2, 3 años, digamos. Máximo, sí. Pero va... La mitad reclutados del ejército y la otra mitad reclutados de jóvenes. De jóvenes o que se interesen, ¿sí? Nos está comiendo el tiempo, pero bueno, una cuestión fundamental que señalaste es que si esto no pasa por la formación de una carrera una carrera policíaca, que les dé prestaciones y que les dé espíritu de cuerpo, pues va a ser algo que no va a tener resultados. Yo creo que esta es una oportunidad de las últimas oportunidades que tenemos. Si anteriormente han fallado las estrategias y aún con la presencia dispersa y de falta de coordinación que se dio cuando se sacó al ejército al margen de las disposiciones legales que invoqué aquí, ahora esta es la gran apuesta y esperemos que le vaya bien al gobierno en la nueva estrategia, en la implementación. Ahí está el instrumento, ahí está el marco jurídico, nosotros ya cumplimos como senadores. Yo espero que el presidente de la República, con este nuevo instrumento, pueda dar resultados positivos y que sea para bien y que quede por mucho tiempo y que esta Guardia Nacional sea modelo. Te agradezco mucho. Al contrario, muchísimas gracias a tus órdenes y te estoy siguiendo en tus actividades. Muchas gracias, senador. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.